¿cómo están? Bienvenido una vez más a su canal. Yo soy Lynette, la persona detrás de este maravilloso proyecto llamado Greta Wings, y en esta ocasión ya comenzamos con una nueva princesa para nuestra colección y se trata de Cenicienta, Cinderella como también es conocida. En este tutorial les estaré comentando todos los materiales que necesitamos para realizar esta princesa. Y comenzar comentándoles que como para cada una de nuestras princesas ya tenemos en el canal el tutorial para realizar este cuerpo base enterito. Además, para realizar también los zapaticos. Esos son enlaces que les dejaré en la descripción de este vídeo, porque antes de comenzar la princesa, o sea, antes de ver los siguientes tutoriales, ya necesitarán tener listo el cuerpo base enterito y sus zapaticos. Y a pesar de que en esos tutoriales sabrán los materiales que necesitarán, pues acá yo quiero comentarles exactamente todo lo que necesitarán para confeccionar la enterita, y así pues ya usted decide si ir a esos tutoriales o no. Esta princesa mide aproximadamente 29 centímetros. Para el cuerpo base necesitarán hilo de color piel. En específico yo estoy utilizando el hilo de la marca Sinfonía y así se llama este hilo de color piel. Necesitarán ojitos de seguridad de aproximadamente, y vamos a medirlo juntos, 1 centímetro. Además ocuparemos un tubito de silicón que no lo necesitarán completo, que también mide aproximadamente 1 centímetro su diámetro. Véanlo acá. Y este tubito de silicón lo necesitaremos para darle mejor sostén al cuellito, ya que como pueden apreciar, la cabecita de este amigurumi es un poquito grande con respecto al cuerpo, pero es hecho a propósito, pues así me encanta. Además necesitaremos hilo de color azul cielo, que cuando vayan a realizar el cuerpo base en ese tutorial que van a ver, en esta parte de la ropita interior utilizamos un hilo de color naranja porque fue para confeccionar a la princesa Bella, pero en este caso utilizará el hilo de color azul cielo, que es el mismo que utilizaremos para los zapaticos, para el vestido y para su cintillo o diadema, como también se le conoce. Además ocuparemos hilo de color blanco para su faldita interior y para algunos detalles, hilo de color amarillo para su cabello, en específico este es amarillo color mango en la marca Sinfonía. Este hilo de color canela oscuro o canela fuerte lo utilicé para estas marquitas en las pestañas y en las cejas. Además ocuparemos este hilo que es un azul marino, es un azul bastante intenso, bastante oscurito, y lo ocuparemos para este sencillo collar. Para este hilo que es Sinfonía número 8 estaré utilizando un gancho de 2.5 milímetros, pero usted puede realizar este amigurumi con el hilo que desee y dependiendo del hilo pues será el gancho que utilizará. Además necesitaremos tijera, aguja lanera y alfileres. Y sin más, espero disfruten de este tutorial, pues sin duda está hecho con mucho amor. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!